Amigos de Bibliófono, gracias por estar con nosotros una vez más en estas sesiones que tenemos a través del canal de YouTube Bibliófono, literatura para escuchar, para ver, para compartir. Yo soy Abraham Chinchillas, les doy la bienvenida y quiero dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es un poeta de Pachuca, un poeta que ha tenido una actividad muy interesante, muy importante, constante, en una parte de lo que es la literatura, que es también la conexión con los lectores o con los escuchas. Está con nosotros Jorge Padilla. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien, mi hermanito, muchas gracias. Aparte de mi hermano, mi maestro, qué honor ser considerado por ti y para ser parte de esta serie de entrevistas que están muy amenas, están muy alegres, muy fluidas. Me El encanta lo que haces. chiste es hacerlo, como dices, fluido y también ameno, porque a veces la literatura de pronto tiene este estigma, ¿no? No solo de que leer es aburrido para algunos, sino que además hablar de literatura es solamente para especialistas, para iniciados, y yo creo que más bien es hablar de la vida. Hablar de la literatura es hablar de la vida. Pero platícame, Jorge, para empezar, ¿cómo empezaste a escribir? Pues mira, este marzo se cumplieron ya 43 años de haber hecho mi primer texto. Eh, Sistema educacional de la familia. Cuando salgo de kinder yo ya sabía leer, escribir, sumar y restar. Creo que era muy común Sí, hace tiempo, ¿no? Y eran muy aficionados a la lectura, no a la poesía, a la novela, al cuento. Eh, Entro a primaria, 19 de marzo, la maestra nos pide un textito para la primavera. Ya ves que en ese entonces no se hacían los puentes, se descansaba el día que caía el día claro, festivo, el día feriado. así es. Entonces lo teníamos que llevar al día siguiente por el natalicio de Benito Juárez y por el inicio de la primavera. Ahí en tu casa, en la casa de todos ustedes, había una serie de circunstancias medio raras y recuerdo que la casa era lineal, la casa de la abuela, esas casas largas, como salchicha, que están en la recámara grandota que divides por cortinas, Sí. la sala, el comedor, la cocina, el baño. Entonces hacíamos la tarea en el comedor, mientras la familia veía la tele en la sala. Te juro que me pasé 3 horas enfrente de la libreta tratando de escribir los pajaritos, las maripositas no me gusta, los arbolitos no me gusta. Un comercial de una pasta dental, menciona cuida a tu familia. Esa frase me destapó todo y escribo 5 hojas de Wow. corrido. Muy infinitivo, volar, trepar, reír, vivir, muy cacofónico, pero casi medido. Se lo llevo a la maestra. eh, lo único que recuerdo de ese texto, que es muy raro, tiene 6 años, el miedo llega por detrás y te abraza. Es la única frase que recuerdo de ese texto. Wow. Eh, y termino, ¿no? Bueno, mañana empieza la primavera. Fue lo único que dije de la primavera. El requisito indispensable fue el cierre. Bueno, pero mañana empieza la primavera. Se lo llevo a la maestra, Elvira, por cierto, en paz descanse, que le agradezco muchísimo. Me dice, no lo escribiste. Sí lo escribí, no lo escribiste. Que sí. Yo era muy activo, muy hiperactivo, le llaman ahora. En 20 minutos yo ya te entendía la clase y me quedaban 40 o 30 minutos de clase. Entonces me empezaba a aventar papelitos, a hacer avioncitos. Era el rincón de los castigados y mi rincón. Me manda a mi rincón, no sales hasta que me escribas otro. Se fueron a recreo, regresaron de recreo, yo seguí ahí. De pronto un compañero que se llama Pedro, donde esté le mando un saludo, algo le hizo daño en el recreo y en lugar de la clásica, ¿no? Levantas la mano y pides permiso para ir al baño. No, se levanta desesperado, sudando. Voy a hacer caca. Pero te juro, sudando. O sea, no pidió permiso, le valió gorro si lo regañaban.
Esa segunda frase me vuelve a desatar y escribo otras 3 hojas. Se la entrego. Ahí está. Y me volvió a castigar. Lo ve, lo lee, me dice, no, pues sí, sí lo escribiste tú. Y le digo, mendiga vieja. Todo ese día me la pasé en mi rincón. Pero se dio cuenta de cierta habilidad. Claro. Entonces, de ahí, cada 15 días, en los fines de semana era, niños, su tarea, Jorge, un poemito, un versito, lo que quieras. Si me hubiera dicho, te descubrí una habilidad, eh, vamos a explotarla, yo no lo hago. Siempre he estado peleado con lo escolástico, con lo reglamentario, yo no lo hubiera hecho. Pero como yo ya sabía que yo era travieso y algo hice, entonces era un castigo. Algo hice, no sé, ni voy a preguntar. Y de ahí termina el ciclo del primero de primaria y que le dice a la segunda, a la segunda, a la de tercero, a la de tercero, a la de cuarto, a la de quinto. Terminé escribiendo un texto diario. Qué padre. Así empezó esto. O sea, no fue por voluntad, no fue por cariño, no fue por gusto por la poesía, fue por una imposición, por un castigo de algo que yo supuse que hice o que me hicieron creer que hice. Claro. Pero además eso implica también otra cosa, porque de pronto se habla mucho que en las escuelas se desalienta el deseo de leer porque es como una imposición, como un castigo, porque son tareas, digamos, de lectura a la fuerza. ¿En qué momento de tu juventud o de este crecimiento, con todos estos ejercicios que pues seguramente no disfrutabas al principio, considerabas esto como un castigo, ¿en qué momento viene, digamos, el switch en el que dices, oye, es que esto que me dejan hacer me gusta y me interesa? Ah, bueno. Entro a secundaria. Afortunadamente la de sexto odiaba la literatura. Entonces descansé. Entro a secundaria y a mí siempre me llamó la atención el teatro. Siempre, siempre. O sea, desde primero hacían los honores, las pastorelas, y yo levantaba la mano para hacer el árbol número 2, ¿no? La piedra número 3. Yo quería estar en el escenario. Una mendiga necesidad de atención. Yo quería estar en el escenario. Quería bailar o quería cantar o quería actuar, ¿no? Entro a secundaria, técnica, y ahí están establecidos los talleres de artísticas. Había teatro, creación literaria, pintura y oratoria y declamación. Me voy luego a teatro y me dicen, ¿qué crees? Que fue el primer taller que se llenó, ya no cabes. Y ya, no quiero pintura, creación literaria, vienes fastidiado de 6 años de escribir, oratoria y declamación, oratoria y declamación. Me hice un harakiri porque, te digo, tenía el hábito de la lectura en la casa, pero ahí me hago un harakiri porque empiezo a leer poesía. Y recuerdo que el maestro lo primero que nos pone fue Bukowski. No Oh, recuerdo, pero tienes 11 años. O sea, vas a leer a Bukowski. a los Te 11 años. traumas, te sales traumado. Paz, Benedetti, Neruda. eh, Recuerdo que el primer texto que yo leí tal cual de poesía era en cuarto de primaria, que fue Antonio Plaza, y es con el que hasta ahora me identifico mucho en su hacer. Y temes que otro amor, mi amor, destruya, qué mal conoces lo que pasa en mí. No tengo más que un alma que es ya tuya y un solo corazón que ya te di. Ese me marcó. Todas las demás fueron así de quiero imitarlo, quiero imitarlo. De pronto quise hacer una obra tipo influenciado por Benedetti, Neruda y Bukowski. Y lo único que saqué fue lo revolucionario, lo alcohólico y lo romántico. Pero el texto nunca salió, ¿no? Oratoria y declamación me marca el leer, el buscar estilos, el adoptar, el encontrar el propio, el imitar. Creo que todos imitamos a alguien cuando empezamos a escribir o cuando empezamos a leer.
Termina secundaria, entro a prepa y por primera vez me gusta una chica, ya no la manita sudada, no, ya no, diría delgadillo, los Miguelitos compartidos, ¿no? Ya, ya algo sexual, ya algo más físico. Claro, ya la pasión. Pero yo nunca le había escrito a la mujer. Le había escrito a mi mamá, a mi abuela, a mi hermana, al perro, al gato y a la mujer. Sí, a la niña que me gustó, sí, pero era la niña, ¿no? Y a la mujer, a la de ya 15, 16 años, ya traes las hormonas despiertas. ¿Qué escribes? Me tardó 3 meses en escribirle 3 versos. Le entrego el texto, lo lee. Ah, está bonito. Y yo, ya sabrás, ¿no? Diario le empecé a escribir, diario, 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 diario. No sé si la fastidié o la conquisté. Donde esté Erika, que algún día me responderá. No sé si la fastidié o la conquisté, pero de ahí mis compañeros se dieron cuenta que yo tenía la habilidad, y sobre todo cuando ella me dijo que sí, oye, pues escríbeme un poemita, ¿no? Para Juanita, para Dianita, para... Pues sí, y alguien me dijo, pues véndelos. Ese fue mi primer gusto por la poesía, Muy bien. el negocio. Ahí sí ya los escribía con gusto. Primero por imposición, después por mi necesidad de atención, después por querer, por necesidad de que cayera Erika y por el gusto del dinero. Ahí nació mi gusto por la poesía. Que no se diga que la literatura no deja dividendos, ¿no? Ah, sí. Al menos en esa época sí me dejó. Sí, claro, sí, por supuesto. A mí me pasaba algo similar en la secundaria. Intercambiaba canciones por las tortas de mis amigos a la hora del recreo. Pero además, Jorge, a la par de estos ejercicios que terminan siendo circunstanciales, de pronto la circunstancia te lleva a escribir, a expresarte, estas lecturas, ¿cómo te fueron marcando? Ya hablabas de este poema que te marca, pero ¿cómo vas de pronto yendo de un autor a otro? Autores que además son diametralmente opuestos. Si piensas en Benedetti y en Bukowski, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿cómo fueron influyendo en ti? ¿Cómo ibas abordando también este camino paralelo que tenemos todos los escritores, que es nuestro camino lector? Mira, más que un escritor, bueno, al final de cuentas le escribió, eh, el que más influyó en mi vida fue Joan Manuel Serrat. A los 6 años, más o menos a la par de cuando escribí el primer texto, Sí, escucho Penélope por un sí, tío. sí. Y recuerdo que me hizo llorar así tremendo. Y me dice mi tío, ¿entendiste? Sí, tiene 6 años. ¿Y qué? ¿Qué dice? Pues la señora está enferma de pasado. Wow, Me quedé viendo, dice, a ver, ¿cómo? Pero sí, la señora está enferma. Eso dilo en palabras de un niño de 6 años, ¿no? Ahorita claro. te lo está diciendo un tipo de 50. Pero la idea era la misma. La señora está enferma de pasado. O sea, se clavó tanto en el que se fue que no, que se cerró a esperar al que va a regresar. Y por eso lloro por ella. O sea, fue como un sentimiento de lástima, de compasión. No, nada romanticismo. Yo dije, qué canción tan enferma. Bueno, qué señora tan enferma. Sí, Y eso fue lo que me marcó de que de pronto yo me di cuenta que pensaba muy distinto. Muy, 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 muy distinto. Empiezo a buscar cosas que me hicieran descubrir. Te digo que la familia tenía el hábito de la lectura y mis libros favoritos son los de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Ese descubrir, ese más allá de lo evidente, dirían los Thundercats, eh, encontrarle
No sé, muchos dicen que cuando vayas conmigo no mires a nadie, de José José, bueno, cantada por José José, que es muy lindo, que es un tipo que la quiere mucho, y yo ya pensaba a los 8 años que la oí, que era un tipo que la estaba controlando, que ella casi estaba en un secuestro, de ahí buscar muchas, a lo que la gente le decía romántico, yo busqué el lado opuesto, y a lo que la gente le decía rudo, tipo Bukowski, buscarle el lado dulce. Bukowski tiene muchos lados dulces, tiene muchos lados realmente románticos, realmente de amor, de entrega, muchos misóginos, muchos codependientes, sí, eso es muy evidente, pero hay mucho en Bukowski que es un amor de lealtad, de decisión, de pensamiento, de libertad. Eso fue, no te puedo decir un texto tal cual, un autor tal cual, pero lo que me marcó fue descubrir cosas ocultas en Claro, lo malvado de Neruda, por ejemplo. ¿No? Neruda se me hace a veces muy cruel en su romanticismo. así es. Es, el, Sabina, es como encontrar, como dices, el lado B. A lo mejor son mensajes que aparentemente están ocultos o perspectivas, más bien perspectivas de los textos que están aparentemente ocultos, pero que en realidad están presentes, ¿no? Ahí vas a seguir. sí, sí, así es. Y yo me voy más por la música que por la literatura. Silvio también fue otro de los que encontrarme al unicornio, encontrarme a Callejero de Cortés y a Penélope de Serrat. O sea, me gustaría vivir así, me gustaría eh, conocer, viajar, diciendo como ellos, lo que realmente pensaban y no lo que un sistema discográfico les exigía, ¿no? Claro, Ahí lo decidí. Y yo no sabía que ya lo había decidido. Hasta que llega Erika, hasta que me compran los textos y hasta que, no sé si recuerdas, había un café Reencuentro en Plaza claro. Juárez, Ahí en los portales de la Plaza Juárez, en los portales de la Plaza Juárez, en donde fue el cine premier, ahora es el Romo de Vivar, Ramón, no, el Romo de Vivar. el Romo de Vivar. Hay un café Reencuentro y llego a un micrófono abierto. Dije, quiero leer. O sea, de pronto yo ya traía una Vía Express tratando de sacar lo que llevaba años escribiendo, a ver qué tan bueno soy o a ver qué tan malo soy. Resulta que esa noche me compraron un texto. Después terminó hecho canción. Dije, bueno, de aquí soy. Claro, Me gustó esa libertad, me gustó la familia, los amigos, las maestras, los jefes de trabajo. Les comentabas, o les comentaba algo de lo que me pasaba y siempre había un juicio. Aquí me puedo expresar con uno de los textos más autobiográficos que traía. Unos aplaudieron, otros no aplaudieron, pero no fui juzgado. O sea, yo salí de ese lugar, me fui, adiós, con, ¿qué te puedo decir? Que eran como 200 pesos de ese entonces. Estoy hablando de un tipo que tenía 17 años, 18, 16, 17. 200 pesos de ese entonces era wow, muchísimo dinero. claro, Sin juicios, con dinero, y expresé lo que quise decir toda mi vida. Nunca lo vi como un proyecto, pero dije, algún día lo voy a volver a hacer. De vez en cuando, una vez al año. Y sucedió. claro. Era muy, ese café era emblemático. Estamos hablando de los noventas en Pachuca. Era un café, el Café Reencuentro, que tenía además un piano. Yo iba ahí y me ponía a tocar. Era la época en que estaba estudiando piano y era un ambiente que era muy padre, era un ambiente muy, muy bohemio, que Sí, poco se reprodujo en otros intentos y en otros cafés a lo largo de la historia de la ciudad, porque además tú y yo nos conocimos precisamente en un ambiente parecido, en un café
en la Castañeda, hace unos 21 o 22 años, que tú Algo y yo así. nos vimos por ahí, eh, en una actividad muy similar que me encanta la anécdota que tú cuentas al respecto, porque eh, era muy raro. Yo lo sentía muy raro. Cuando apareció ese libro que se presentamos en esa ocasión, tú ahorita vas a platicar la anécdota. Yo ya había estado en algunos cafés leyendo, sin haber publicado nada, como bien lo dices tú, leyendo lo que tienes en la carpeta de trabajo, en las hojas, y de pronto ver que otra gente hacía eso, a mí me llamó mucho la atención de ti, que te subieras y que estuvieras leyendo. Ahorita quienes nos acompañan en el canal van a entender lo que estoy diciendo, porque se necesita más que valor para hacer eso. Se necesita también estar deschavetado, Loco. un poco deschavetado para tener valor de subirte a leer cosas que para empezar a nadie le interesan, pero que tienen un valor para Exacto. ti. Y que al fin de cuentas eso es un poco la literatura. Uno escribe cosas que nadie te ha pedido que escribas, nadie te pide que hagas libros, nadie te pide que hagas poemas, nadie te lo pide, pero por supuesto hacerlo tiene un objetivo que a lo mejor no vemos quienes lo hacemos en ese momento, pero que es un poco conectar con los lectores en algún momento al paso del tiempo, y que esa conexión le permita a los lectores pues una recreación. Pero tú y yo nos conocimos en ese café, en la Castañeda. Cuéntame. En realidad yo te conocí antes, yo te conocí gracias a Mari Carmen Lomelí, cuando Ah, estaba en muy el bien. 98.1. Sí, Y al buen y uno de mis grandes amigos, al igual gato maestros, seco. al Gato Seco y a Alejandro Neftalí, Claro, cuando él tenía su programa de Todos Queremos Ser Gatos Jazz. sí, Eh, Tú estabas también en 98 y Mari Carmen alguna vez me invitó a su programa que tenía en la noche, porque tenía uno en la tarde, creo una o dos, así y es, otro que creo eran los fines de semana en la noche. así es. Sí, Ella fue de las primeras que me dio voz, que me permitió un micrófono. Y te conocí porque estabas coordinador o algo así. sí, Ah, mira, te presento a Jorge. Hola, Abraham. Hola, hola, Jorge. Bye. Pero cuando nos conocimos ya en escenarios, ya en este aspecto poético, fue en la Castañeda, que presentaban este libro, eh, El Gato Seco, Juan Carlos Hidalgo. Siempre se me olvidan los otros escritores, tú. Y fue una noche de presentación del libro y la Castañeda organizó Noche de Aficionados a la Literatura. ok, Daniel Calzoncín me inscribe. sí, No sé si lo ubicas, cantautor claro. de la Era ese vieja libro, guardia. Exactamente, Seis poetas de la Ciudad de los Vientos, una antología de poesía que hizo el Ayuntamiento de Pachuca en ese entonces. exactamente ese libro. Entonces, ustedes terminan la presentación del libro y así de, me enganchó mucho tu trabajo, la naturalidad de la narrativa de Félix. O sea, no necesitas ser un licenciado en letras para transmitir tanto como lo hacía nuestro querido Félix. Claro, Y después termina la presentación del libro y ya vienen los aficionados a la literatura. Se suben los de Poder Joven, no sé si todavía existe esa agrupación, ese sociedad, no sé qué era, programa. Y luego subimos 7 aficionados, o sea, amateurs. Uy, en ese entonces sí, 7 amateurs a, a leer nuestros textos y los suben de dos en dos. sí. Yo era cliente asiduo a la Castañeda y siempre bueno, le hacía una broma a Gerardo desde el lugar. Wendalín, y ojalá de nicho. Ya había una amistad con Gerardo Castañeda. ¿Lo conoces? A veces se le da lo burlón, lo socarrón. Sí, un saludo para
para él, que para el seguramente buen nos está Gerardo y viendo. para Daniel Calzoncin, que fue el que me escribió. Y pasan la primera pareja, la segunda. ¿Estás de acuerdo que si es tu primera vez en un escenario y lo compartes con un desconocido, el nervio se divide? Quieras o Ah, no, el nervio se divide. sí, así es. Y sube Gerardo, bajan, pasan estas 6 personas, y para cerrar con broche de oro y una sonrisa tan torcida, tan socarrona, Jorge Padilla. Y yo así de, ya sabrás, ¿no? Teníamos la oportunidad de 5 textos. Yo me había llevado todo mi compilado, mi servilleta. Recuerdo que traía todavía mis servilletas de vez en cuando, hojas sueltas. Leo mis 5 y me llama mucho la atención que la esposa de Félix se levanta y dice, ¿tienes más? Mi primera reacción es de, a ver, eres esposa de un escritor, eres amiga de escritores y me pides más. Y Ángel Castañeda desde la barra me dice, síguete. Me dejan hora y media. Ok, sí. Y de ahí se desencadenó todo, 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 todo. Nada. Yo, así como a veces dices, "Ah, hay que quitar esa telaraña de la esquina, o hay que pintar el techo, o hay que remodelar la puerta", así era lo que algún día, ¿no? Un escenario, pero no era un plan, no era un objetivo, no era una meta. Algún día. Y ese día sucedió, ese día se dio ese algún día, y me llevó a recorrer casi todo el país. Gracias a la esposa de Félix, traes más, y pues hasta la fecha sigo trayendo más. Siempre traes más, por si se ofrece, claro. Sí, Esa, fíjate que eso es precisamente un rasgo que ahora lo entiendo bien con esto que me platicas, porque estaba muy claro para ti, de pronto, este vínculo inseparable entre lo que escribías, es decir, la literatura escrita en papel, en un documento, y el vehículo para compartirlo, que no es necesariamente un impreso, una revista, un pasquín, una plaqueta, un libro, sino ir a al primer soporte de la literatura, que es la compartida de manera hablada, ¿no? La literatura hablada, que es algo muy importante, y en lo que tuvieron mucha influencia, tienes mucha razón, lo que escuchábamos en la trova, y en esto que se llamó después la canción inteligente, que tenía un largo antecedente con gente como Joan Manuel Serrat, como Alberto Cortés, Atahualpa Yupanqui, muchos y otros que se fueron sumando, mucho más jóvenes, pienso en Joaquín Sabina, pienso también en Luis Eduardo Baute, pienso, por ejemplo, en Silvio, en Pablo Milanés, en Amaury Pérez, en un montón de autores ujú. y en los mexicanos. Bueno, Fernando, que es una cosa extraordinaria, Fernando Delgadillo, aquí también le mandamos un saludo, que es Oscar, una don Oscar Chávez. Oscar Chávez, exactamente, que es esta manera y algo que a lo que Joaquín Sabina llama el género canción, a mí el término no me gusta, pero es en realidad una literatura que va acompañada de música y que tiene como soporte precisamente el oírla, ¿no? El escucharla. Ahora me queda muy claro tu origen porque creo que hay en ti un vínculo indisoluble entre lo que se escribe y lo que se dice en un Sí, escenario, que ha sido tu forma predilecta de compartir tu literatura, ¿no es así? sí, así es. Yo no, digo, ya son 26 años desde ese 99. Eh, yo no me imagino ser leído por alguien, y por lo mismo no tengo ninguna edición. Siempre me he imaginado ser escuchado por alguien. Claro. Y me entra esa duda, miedo si quieres, de entenderán la coma aquí, o estará bien puesta la coma aquí, o podré darme a entender, podré explicar lo que quiero expresar.
Mejor lo digo yo. Y mucha gente durante estos años dice, ¿ya cuándo? Yo mismo te he dicho, oye, ya vamos a sacarlo. Circunstancias, se murió el perro, eh, ya estaba a punto de la edición cuando se muere el encargado de la edición. Justo hace algunos años me habla el gobierno de Poza Rica, bueno, presidencia de Poza Rica, ¿sabes qué? Queremos publicarte. Voy y a la semana siguiente otra pandemia. ¿Qué crees? Hay cosas más importantes que editar un libro. Y sí lo entendí. Claro, O sea, sanidad, más allá de la politiquería, ahí sí tenía una justificación, ¿no? Si hay cosas más urgentes e importantes, los desechos, la salud, sí, que sí, sí, editar un sí. libro de Padilla. Otra ocasión, según ya iba a salir el libro, resulta que la editora no existía, ¿no? Me Ajá, transaron. Circunstancias, te digo, primero mi miedo, porque sí sí, fue un miedo. Eh, mi- Hubo mucho tiempo que no creí en mi trabajo. En los escenarios me pasó así de Gerardo me sube porque soy su amigo, Calzón sí me sube porque soy su amigo, Víctor Ibarra me sube porque soy su amigo, Sumaya me sube porque soy su amigo. No porque sea mi trabajo bueno. Y estuve a punto de tirar la toalla y llegan dos cantautores, Andrés Herrera y Abel Velázquez, que sin ser su amigo, oyen mi obra y me suben y me sacan de la ciudad. Dije, bueno, entonces volví a creer en mi trabajo. No son mis amigos, subieron a mi obra. claro. Y de ahí obviamente se volvieron mis amigos y mis hermanos, ¿no? Tengo todavía, te juro que si nos, ya ves que el 7 de diciembre que me hiciste favor de ser partícipe de este póker de frases que hicimos, quedamos en que vamos a trabajar ya el libro. Te juro que todavía me hace. Sí, claro. Ese es un miedo habitual, común y además, ahora que dices esto, me acuerdo de lo que decía García Márquez cuando le preguntaban que por qué escribía y él decía para que mis amigos me quieran. Y la verdad es que de pronto la literatura es una muy buena manera de hacer amigos, también de perderlos, pero uno Así. hace más amigos de los que pierde, porque lo importante es esa conexión de la que hablábamos. Nos vamos a hacer una pausa, mi querido Jorge, vamos a la recomendación literaria de la semana y regresamos, porque ya hemos platicado tu historia, pero ahora queremos escucharte, queremos que nos leas algunas cosas para que la Ok. gente que no te conoce todavía, porque además eres uno de los poetas habituales en muchos escenarios, que mucha gente te conoce, te reconoce, no solamente tus amigos que has mencionado, Calzón Sina Sumaya, a quien le mandamos también un saludo, Manuel Sumaya, que ya estuvo en este programa, sino también tienes una playa de seguidores que están por ahí siempre atentos a lo que haces, y eso es algo muy difícil de lograr. Y vamos a platicar un poco también de esta dicotomía entre se publica o no se publica, o se va a las lecturas o no se va a las lecturas. A mí me pasa que soy muy encerrado, muy huidizo de ese tipo de cosas, pero la verdad creo que es un punto de conexión muy importante, las lecturas, los festivales, los recitales, y que es donde la gente entiende que la literatura va más allá de las páginas y que habla de la vida misma. Vamos a la pausa, regresamos, no se vaya, estamos en Bibliófono. Estamos de regreso, amigos de Bibliófono. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por suscribirse al canal. Ya lo saben, tenemos ya material de sobra en el canal, así que pueden seguirnos y recomendarnos, por supuesto, y ponerle me gusta a los videos y a las charlas que más les gusten. Seguimos platicando con Jorge Padilla, poeta y además habitual participante en recitales y en lugares de poesía, que no abundan muchos en Pachuca. Creo que hay sitios de la República donde hay algunos más, ¿no, Jorge? Así es. Mira, he tenido la fortuna de estar en ferias de libros, cosas raras sin tener un solo libro. Sí. Estuve en la de Guadalajara, estuve en Tijuana y aquí. Y déjame acordar la última.
Fue en Colima. Ok, muy bien. Tengo la oportunidad de visitar en su tiempo, cuando fue el boom de las peñas, de la trova, lo que fueron los considerados 5 lugares más importantes de la canción de autor: Sí. el Breve Espacio, el Sapo Cancionero, Ah, la, claro. la, la Tumba en Monterrey, el Rojo en Guadalajara, el lugar del Nopal en Tijuana, y uno que también fue referente, la Castañeda en Pachuca. Es muy raro, yo no soy no por menospreciar lo que decías ahorita de querer ser oído en primera voz, de primera mano, Sí. y no estar en un estante de librería. Yo nunca me imaginé siendo un escritor de librería o de biblioteca. Ok. Me encantó esa interacción con el público, y alguna vez alguien me dijo, es que tú eres poeta de café. Qué buena Y dije, definición. qué bonito, me encantó esa definición. Eres un poeta de café, eres un poeta de peña. Y de esos está Rodrigo Solís, está Eder Juárez, Claro, Rodrigo está Solís y Eran Juárez, claro. Género Patraca, Abdiel Sí, Enar. Y de allí ya se ha desatado muchos, ¿no? sí. Afortunadamente me tocó de ser. Rodrigo Solís fue el primero, si no me equivoco, y ya después fuimos los demás. Algo que a mí me encanta y que hoy te voy a agradecer mucho, y a Juan Carlos y a nuestro gatito donde esté, que ustedes me consideren poeta. O sea, eso es un... O sea, ustedes con los logros, Juan Carlos Hidalgo, Jorge Contreras, Juan José Herrera, que alguna vez hicieron el libro que te decía hace rato, es Seis Poetas de... Hubo una vez un evento en el Romo de Vivar, que eran los 15 poetas de Pachuca, ¿no? Ok. de Hidalgo. Y estuviste presente, estuvo Fragoso, Daniel Daniel, sí. Fragoso. Y de pronto yo dije, ¿y yo qué hago ahí? No, yo porque soy el 15. Los 15 poetas, o sea, como que hicieron una selección y de ahí te escucharon a todos los municipios y eligieron a 15, ¿no? Y yo era el 15. Yo no traigo libro, yo no traigo trabajo, pero yo traía en la Castañeda y en el Voces un trabajo de presentarme de lunes a domingo, de reconocer las reacciones del público. Hoy vienen revolucionarios, hoy vienen románticos, hoy vienen irreverentes, hoy vienen a echar desgorre. El lograr entender esa interacción con el público y de ahí modificar lo que ya traías como una chuleta, les dicen los cantautores, es muy bonito. Y aprendes a distinguir eh, cómo reacciona la gente, cómo va la gente, qué Sí. quiere. Eh, me decías que parte de mi trabajo, y recuerdo que lo aplaudiste, por eso también me impactó esa noche en la Sí. Castañeda. Te cuento la historia breve. Soy amigo de dos individuos, hombre y mujer, Ajá. cada uno por su lado. La vida los lleva a conocerse. Eran unos relegados de la sociedad, tanto ella como él. Ajá. Se topan los dos con dos nombres. En mi caso es Jorge Antonio. Los dos tenían dos nombres, y me dice ella, oye, vamos a conocer a fulanito. Te voy a presentar a Ajá. fulanito, que es mi novio, pero yo conocía a su tanito. Y me dice él,
te voy a presentar a Sutanita, pero yo la conocía como Fulanita. Y resulta que eran ellos dos. O sea, fue una sorpresa muy fuerte para mí de que, oye, pues son los mismos. Qué Y surge coincidencia. un texto, te digo que eran relegados por la sociedad. Bueno, con decirte que el día de su boda yo fui testigo de ella y de él. Wow. Y agarramos a otros dos testigos para que completara el par. Y fui el único invitado de su boda. O sea, tan así, ¿no? Ni sus familias los querían. En serio. Y surge este texto, si me permites, Adelante, por favor. que se llama A tantos años. Eras la puta del barrio, la que con una chela las aflojaba de inmediato sin importar los regaños de su jefa. Fui el culero de la cuadra, jamás me rajé ante un tiro. Viviendo con la mierda acumulada creí que todo era sencillo, pero la vida nos entrampó. En una briaga coincidimos. Frente a frente nos topó sin imaginarnos el destino y hoy, a tantos años de casados, eres la dama, soy el caballero de nuestro vivir. Qué culero sería si no te hubiera encontrado. Qué puta habría sido mi vida sin ti. Wow. Tienen 32 años de casados. Wow. Ahí está, ¿eh? Este, este Hiciste texto me... acabas de hacer la misma expresión de la primera noche de la Castañeda. Es correcto, es que sabes algo, me sorprende, te lo digo no como escritor, te lo digo como lector, como escucha, olvidando esta... A veces es posible, creo que los escritores tenemos la virtud, como somos mentirosos profesionales, tenemos la virtud de separarnos de De esta desfasarnos, ¿sí? personalidad múltiple que tenemos todos los escritores, que es, por un lado, este deseo de leerlo todo y de escucharlo todo y de alimentarte de todo el arte posible, de las exposiciones, de los filmes, de las canciones, etcétera. Y este otro lado, que es un lado mucho más oscuro, este lado que te platico es muy luminoso, es muy sociable, digamos, pero el otro lado, el lado oscuro de los escritores, que es cuando estamos aquí en el escritorio de trabajo solos, arrancándonos los pelos porque lo que escribimos no nos sale como queremos, en fin, o estamos tratando de escribir, que es, la Ujú. mayor parte del tiempo lo ocupamos en tratar de escribir, que no es lo mismo que estar escribiendo. Sí. Eh, lo que me llama la atención de este texto en particular, y tienes toda la razón, sentí eh, el mismo asombro que hace veintitantos años, es la posibilidad de hablar de manera llana, directa, común, digamos, e incluso prosaica, Sí. refiriéndome a que esas palabras son más propias de la prosa que de la Ujú. poesía, que eso es en realidad lo que quiere decir prosaico. Eres Prosaico, demasiado ajá. prosaico, no hablas en poesía, ¿no? Pero lograr que estas expresiones, que podrían parecer prosaicas en el mejor sentido del término, encajen de esta manera en un poema para hablar de la realidad, para hablar de la vida misma. Y creo que ese es uno de los grandes valores que tiene tu trabajo, Jorge, que más allá de estos juicios literarios que en algún momento se vuelven contra todos nosotros, de si algo está correcto o no, o de si describirlo de esa manera es correcto o no. Si habla de la vida, si su materia prima es la vida, es algo que me enseñó Guillermo Arriaga cuando fue mi maestro de guionismo, si la materia prima de la literatura es la vida misma, vale la pena y tiene que decirse tal cual es. Eso es lo que me sorprende de este texto y eso es lo que me sorprende de tu poesía. Pero además me queda un resabio, Jorge, de dónde la meto, en qué frasco meto tu poesía, más allá de la obsesión por la catalogación. Pero si tuviéramos que decir, tu poesía es urbana, es cotidiana, es romántica, ¿cómo la definirías, Jorge? Um, yo considero que es um, a mi poesía la puedes meter en la vivencial,
pero no por mí. Soy un traductor de vidas a líneas. Tuve la oportunidad de ser taxista. No solo eres el conductor, Claro. eres el que regala una receta de cocina porque te dice la pasajera, hoy no sé qué hacer de comer. Eres el psicólogo, Ujú. me tocó ser el héroe sin capa, el defensor Ajá. de que se subiera yo estacionado en un semáforo, se subiera una chica súper agitada, así, sin siquiera dejar de orillarme y ver que estaban a punto de alcanzarla dos tipos. Wow. O sea, ser el héroe sin capa, ser este, el que ayudó a traer a este mundo a un nuevo ser, porque alguien parió en el asiento trasero de mi taxi, ser el guía espiritual, ser a lo mejor el tío alcahuete de que se suben dos chavitos ebrios, ella como de unos 15, él como de unos 17, y ninguno de los dos quería llegar a su casa porque los iban a regañar si llegaban alcoholizados, pero si llegaban una hora después, ya los iban a recibir con preocupación y con abrazos. Ser ese tío alcahuete, darles un paseo de una hora por la ciudad, ya están mejor, comprarles un café bien cargado, pues ya no tartamudeas tanto. Yo tartamudeo siempre, entonces Ujú. ellos ya tartamudeaban menos que yo, ya los puedo ir a dejar. Él me pidió, la dejamos a ella primero, sí, sin broncas. Sí, medio la regañaron, pero la abrazaron, como dijeron, ¿no? Y a él también. Ser ese tío alcahuete, desconocido. De ahí vienen muchos de mis textos, del taxi, de que yo tenía la costumbre de irme al Parque Hidalgo a los domingos en el parque, observar rostros e imaginarme historias. ¿No? Pues este viene con la cara adusta porque seguramente lo corrieron de su trabajo. Ella viene con la cara muy feliz porque seguramente hoy su marido sí se aplicó en los deberes maritales. El niño viene bien contento porque le compraron el helado de pistache que tanto quería. La niña viene llorando porque seguramente se le escapó un globo. Hacía mucho ese ejercicio cuando eran los domingos en el parque, de imaginarme historias a través de los rostros, a través de las facciones, de las expresiones. Y en el taxi, pues te da de todo, ¿no? Ir circulando enfrente, pasar enfrente de un motel y escuchar a ella decirle a su novio, ¿ya entraste a este? Está bien chido. Lo que así, Sí. ¿cómo estás? No, no, es que yo vine hace como 3 años antes de conocerte. Así. Solo abrieron hace dos, no inventes. Es Entonces, una. Te adelantaste a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era eso, ¿no? ¿Dónde buscas o dónde encuentras estas historias para contar y cómo vas, digamos, esto que se conoce tan fríamente como la famosa inspiración, ¿no? Para escribir, pero además no solamente es encontrar estas historias, es decir, esto se hace también en los talleres literarios. Me hiciste recordar un taller literario que tomé con Agustín Cadena, a quien también le mandamos un gran abrazo, y él nos repartía fotos así bajadas aleatoriamente del internet y teníamos que construir una historia alrededor de la imagen. Por supuesto, es un ejercicio habitual, pero de pronto, ¿cómo ocurre en ti esta transformación entre la realidad que ves, entre esta realidad que puede ser tan absurda y tan real, tan verdadera, tan falsa, como queramos, como estos rostros, como estas situaciones, en qué momento dices, aquí hay una historia y la quiero contar y entonces empiezas este proceso de transformación que es hacerlo, digamos, un poema? no hay un momento tal cual. De pronto, este,
en el taxi, precisamente, yo quería escribir algo que no fuera tan romántico, pero que le dijera que la amo. Se suben dos personas al taxi Ajá. y en su conversación uno de ellos eh, tiene un error eh, y menciona, en lugar de decir a pie de guerra, dijo en piel de guerra. De ahí, y surge algo, eh, no tengo el texto completo, pero es, quiero amarte sin involucrarme. Te amo de ti, de tu mañana, de tu desgastante ejercicio, de tu falta de presencia. Te amo sin tu yo, sin tu ella, sin paredes cárnicas. Te amo de la vista sin ojos, ni pausas, ni vigas. Te amo de la noche que diluviaste. Te amo de edredones revueltos en la penumbra. Porque quiero amarte a piel de guerra, sin pensarte, ausente de nosotros. Te amo solo por ti, por ser tú misma, únicamente para mí. Qué bonito. Fíjate cómo de un error, La idea ya la venía trabajando. ¿Cómo decirle que la amo? sí, Pero en un error de pronunciación, en pie de guerra dice a piel de guerra. Y me imaginé esa en la cama, en la cocina, vitacinina, ¿no? En la cama, en la cocina, en la sala. Estamos a piel de guerra en una relación de pareja. claro. Porque los sentimientos y las emociones negativas de enojo, de descontento con ella o con él, según es a flor de piel. Y las reconciliaciones son a flor de piel. Y siempre estamos en una guerra con nuestra pareja y con nosotros mismos. El ceder, el aceptar, el... A mí no me gusta que me regalen, pero ella quiere regalarme. Estamos en una guerra de ceder, de dejar, de aceptar, de reconocer con nuestros propios orgullos, con nuestros propios dogmas, con nuestra educación. Somos machistas, no tengo que ser machista. Soy muy frío, pero ella necesita cobijo, un amor muégano, o yo soy muégano y ella es muy renuente. A sí te quiero, y ya. Y para ella está demostrando todo el amor del mundo, ¿no? Claro. Pero para mí no me es suficiente. Entonces es una guerra constante entre lo que creemos, queremos, tratamos y aceptamos. Y somos. Claro. A piel de guerra desencadenó ese texto. Qué bien. Es una, es una habilidad que además se ejercita. El escribir es un oficio, por supuesto, y como todos los oficios se perfecciona al momento de estarse practicando, pero además es una forma de vivir, yo diría, porque de pronto el poeta está como un cazador todo el tiempo buscando precisamente estos destellos de belleza en la realidad más nauseabunda, ¿no? Una historia, una palabra, una frase, una imagen, un suceso, un sentimiento, y eso es a veces muy difícil de mantener. De pronto, eh, lo vertiginoso que se ha vuelto nuestra realidad a través de las redes sociales te apabulla, pasa por encima de ti y entonces es más difícil estar buscando estos garbanzos de a libra. ¿Tú has sentido que este ejercicio que haces eh, ha sido más difícil ahora que antes? ¿Ha mejorado? ¿Cómo ha sido ese devenir, digamos, en tu trabajo como poeta? Mira, el enfrentarme a las redes sociales, a las transmisiones en vivo, la primera me fue muy difícil. Eh, con esta necesidad de atención que te decía hace rato, Sí, eh, y el acostumbrarme a interactuar con la gente, de pronto haces una transmisión en vivo, que no ves a la gente, que no escuchas el aplauso, que fue muy difícil. claro. No está la El ego, conexión el humana. ego y la vanidad se sintieron muy relegados y muy ofendidos.
porque sí, estamos igual enfermos de ego y de vanidad, ¿no? claro. Pero viene ese descubrimiento de, por primera vez llegué a Bolivia. Uno me Wow, escuchó en Argentina. wow. De pronto, a los 2 meses después de esa primera transmisión, la retransmiten subtitulada al italiano. No sé cómo consiguieron mi teléfono, y de pronto me dicen, oye, no te pedimos autorización, con acento italiano, por cierto, nos volamos las trancas, pero te tenemos una sorpresa, te vamos a transmitir mañana. Y así de, ¿cómo que me van a transmitir? ¿Es una entrevista? No, descargamos un video que hiciste en vivo, te vamos a transmitir mañana al italiano. Yo, Qué padre. hijo, hay una asociación o fundación artística patrocinada por el Vaticano que lleva a muchos de todo el mundo y hace transmisiones, no sé, el día de Bélgica, el día de México, el 16 de septiembre, y de pronto me encuentro haciendo una transmisión en tiempos de pandemia, antecedido por el ballet de la Orquesta Sinfónica de Minería, Jorge Padilla, y el Ballet Folclórico Nacional. O sea, son cosas que estas nuevas tecnologías, estos nuevos usos y costumbres, te dan una facilidad de llegar a donde ni siquiera habías imaginado. Sin persona, sin vivo, yo no había imaginado a alternar con Delgadillo, a alternar contigo. Sí lo imaginé, porque sí lo imaginé, por algo se llevó a cabo, pero no era, como te decía hace rato, mi pretensión, mi objetivo, voy a trabajar para lograrlo. Mi frase siempre ha sido algún día, y ese algún día siempre llega. Algún día haré dueto con ese escritor que me aplaudió, sucedió. Algún día haré dueto con el mago, sucedió. El mago. Algún día viajaré al extranjero leyendo mis textos, sucedió. En esa hiperactividad, si yo me pongo un objetivo con fecha y con día exacto, llego a la frustración porque puede que no se me cumpla. Claro. O porque se me cumplió. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a decir? Cuando manejo el algún día. Y cuando yo me entero del bibliófono, dije, pues algún día. Y aquí estamos. Y aquí está ese algún día. Eh, Esas redes sociales han hecho más factible el algún día. Claro. Yo hace veintitantos años dije, pues me gustaría, y sí lo pensé, me gustaría que me escucharan en Argentina. Gracias a la pandemia y a las redes sociales, ese algún día llegó. Y ese algún día me llegó a Bolivia. Y ese algún día me va a llevar a no sé dónde. Ese algún día me ha llevado a tener una familia que crece en cada lugar al que voy. Cuando yo era empleado, que tenía un muy buen trabajo, un muy buen salario, un muy buen empleo, sí viajaba, pero tenía que cumplir horarios, normas. Me dije, algún día me voy a divertir y por lo menos voy a recibir 5 pesitos por divertirme. Y van 26 años, que aunque sea recibo 25 pesitos por divertirme. Claro. Algún día voy a tener que dejar de pagarle al psicólogo para que me paguen por mis traumas. Y escuchan mis traumas. Claro. Qué buena manera de llamarlos. Al fin de cuentas, son las cosas de las que tenemos que hablar.
para liberarnos de ellas o para resolverlas, ¿no? Regálanos otro poema, mi querido Jorge, antes de que se nos acabe más el tiempo. Este va con una dedicatoria especial para Toluca, para la mujer que decidió compartir su vida por un tiempo conmigo, no sé cuándo. Espero que hasta hoy a las 11:59, y lo cual hará más fácil que a las 12:01 sigamos en pie. Me encanta leerlo en vivo, con público, porque la mayoría de las mujeres no aplaude. Está agarradita. ¿De dónde? No sé, pero están agarraditas. Lleva por título Reinvención. ¿Qué haces en la oscuridad? Tan complacida después de haberme ahorcado con los tobillos. Quítate de la ventana, que Selene te está respirando y puedes dejar ciego con tu resplandor al que ahora camina por la acera. ¿Por qué me ves así? ¿Acaso soy tu presa? Ojos de lona que presagian un nuevo ataque a esta tu víctima. Garras surcando mis hombros. Tu respiración húmeda me ahoga. Reptil que extrae la savia de mi bajo vientre. Vampiro eterno. No te satisface mi sangre, entonces succionas mi sudor y mi descendencia. Detonamos por cuarta ocasión esta noche. ¿Qué haces en la oscuridad? Tu instinto ha mutado y ronroneas. Suplicas que te beba, que me alimente de la miel rodeada de lanzas ensortijadas de abeja. Llego indómita, sin montura, sin rienda. A pelo me sujeto de tu crin desparpajada, brillante, que se oculta entre el sabanal. Te dejas manejar. Eres dócil aprendiz. Hace 3 muertes, maestra experta, exhausta compañera, amante torrencial. Te sabes deseada, te esperas amada, te gustas penetrada. ¿Qué haces en la oscuridad? Sobre mi brazo, bajo tus sueños, quieta, apacible en el lago cristalino de tu agotamiento, la inconsciencia te ha derrotado y sucumbes ante ella, para al alba continuar la monotonía del jornal. No sé cómo serás la próxima noche, solo aseguro que algo se te va a ocurrir para volver a hacerme tuyo. Muy bien, excelente texto, qué bonito. La verdad es que hay un estilo, Jorge, no te lo digo porque seamos amigos, te lo digo porque se nota, porque está ahí presente. Hay un crecimiento estilístico muy importante en tu trabajo y creo que de pronto el asunto de la publicación es algo que vamos a tener que afrontar. Entiendo perfectamente tu miedo, todos lo Que tenemos, pero creo que afrontar, es esa palabra me encantó, que afrontar, así de, afrontar ya me ese lancé en miedo porque paracaídas y no puedo sacar un libro. es correcto. Oye, Jorge, eh, ¿cómo ves el movimiento de poetas que van a los recitales, a los cafés cantantes, a todo esto, a las redes sociales? ¿Cómo ves ese movimiento en Pachuca? ¿Cómo sientes que ha evolucionado? Afortunadamente han salido muchos y desafortunadamente han salido muchos. Me voy con la música. Afortunadamente hay muchos cantautores. Desafortunadamente están los tumbados, los belicosos, no sé cómo se les diga. Con el ritmo, con la música no tengo nada que ver. El corrido tumbado, para ejecutarlo musicalmente, está impresionante. Es muy difícil. El reggaetón está muy coordinado con las palpitaciones del corazón, por eso nos hace sentir. Las letras es, ah, es muy distinto decir tipo Ornelas, me muero de ganas por tener algo que ver contigo, a lo que hacen en el reggaetón, que ya no es ni elegante ni romántico, es más allá de lo prosaico, es soez. Digo, afortunadamente han salido muchos escritores, desafortunadamente han salido muchos escritores. Eh, yo no soy quien para decir si está bien o si está mal, pero
sí soy quien para decir esto ya es muy soez, esto es prosaico, bueno, no prosaico, esto es vulgar. Si tuviera hijos, yo no los dejaría de escucharlo. Y aparte sucedió hace poco en el Estado de México. Eh, Muchos dicen que lo que escuchas no te lleva a cometer actos, pues vimos que en una cancelación de concierto o de baile o de lo que haya sido, pues destrozaron escenarios, destrozaron instrumentos y considero que sí, es la Sí, información que recibes y con lo que vas y de ahí reaccionas, ¿no? claro. Todos dirían Ratatouille, todos podemos cocinar, todos podemos escribir, Claro. pero si hay un cursito de creación literaria, si hay está las redes sociales que tanto nos pueden enseñar. Así es. Sí estoy a favor y en contra de los filtros de... Son muy Claro. buenas, las usamos, son muy buenas, las usamos muy mal. Eso. Eso. Podemos usarlas mejor. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Jorge, regálanos otro poema antes de irnos, por favor. Ah, para mi Marvelita, Mercy, no es por eso, no, no es esa tierna perversión ni el depravado romanticismo. No son los silencios ni las risas mutuas. No es tu nombre, ni tu cuerpo, ni tu charla. Tampoco las horas de desvelo juntos o a distancia. No creo que sean los gustos compartidos. La lectura, la comida, las películas, los orgasmos o los desayunos en la cama. Menos aún los hijos cruzados o el afecto de ellos por nosotros. Creo que simplemente es que eres tú. Sí, total y plenamente tú. Muy bien, pues ahí está la poesía vivencial. Bien lo dices. Creo que es una muy buena manera para describir lo vivencial de Jorge Padilla. Sí. Jorge, te agradezco mucho esta charla. La verdad es que lo hemos pasado Yo muy a ti, bien. Y la verdad es que hay proyectos en puerta y creo que hay que seguirte la pista. Este, ¿Dónde te encontramos? a través de Jorge Padilla, mi canal de Facebook, Jorge Padilla Poeta, la página de Facebook, Jorge Padilla Poe en Instagram y Jorge Padilla Poe en YouTube, que al fin ya voy a tener material con estas entrevistas. Y pienso hacer para junio un concierto recital, espero ahora sí en teatro, en el cual también ya estás contemplado, ya te diré los pormenores. Claro, Y pienso también que sea la primera vez que trabaje con gobierno, con cultura, para poder tener la posibilidad de que el público pueda llegar sin costo, muy bien. Pues ahí nada están, más, ahí están los proyectos más de que el Jorge. costo de su tiempo y el costo de sus oídos, ¿no? Claro Bajo que su sí, riesgo. bajo su propio riesgo. Jorge, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Tim Melinda. Muchas, muchas Un gracias. abrazo. Y este es uno de algún día que se me ha cumplido. Claro que sí. Bueno, vamos a estar ahí El- pendientes y vamos a estarte siguiendo. Y pues a los amigos del canal, muchas gracias por continuar aquí en Bibliófono. Ya lo saben, hay material, pueden verlo aquí en este canal. Todos los martes subimos un episodio nuevo. Muchísimas gracias. Esto es Bibliófono, literatura para tus oídos.